En este video empezaremos a analizar cuáles son los diferentes componentes o los diferentes factores que nos llevan a hacer el análisis de un mercado, y como primer paso vamos a hacer la identificación de los agentes. Agentes aquí definidos serían las personas que están participando en el mercado, y por personas pueden ser tanto individuos como empresas o inclusive países o corporaciones que están siendo parte de este mercado. Y podríamos empezar uno por uno. Estos no solamente son conceptos que son muy importantes para todos aquellos que estén estudiando mercadeo o que están haciendo, digamos, un análisis para marketing o un análisis para publicidad. Esto también es muy importante para cuando tú estás haciendo análisis no solamente del tipo comercial, sino también del tipo financiero. Esto ha sido muy útil en mi carrera, tener este pequeño mapa, especialmente cuando uno está trabajando con empresas extranjeras que quieren hacer negocios en países donde no conocen este pequeño mapa. Siempre es bueno para entender cuáles son los diferentes players que uno podría tener o participantes que podrían tener en un mercado. Desde su punto de vista muy básico, un mercado podría tener estos componentes: tener un grupo de consumidores, quienes representan a la demanda, quienes estarían intercambiando un bien o servicio a través de un mecanismo de intercambio. Fíjense que aquí no he dicho dinero, ahorita después de explicar eso, como un productor, y ese productor es quien representa a la oferta. Ok, si queremos hacer un ejemplo muy sencillo, digamos que el mercado del pan, uno podría tener las personas que quieren comprar el pan, esos serían los consumidores, esta es la demanda por el pan, y entonces tendría a las diferentes personas que se encargan de hacer el pan, las diferentes panaderías. Ellos son los que representan la oferta. El bien o servicio, en este caso sería el mismo pan, y solamente para simplicidad el mecanismo de intercambio podría ser efectivo, pero como sabemos, el mecanismo de intercambio podría ser más que efectivo, podrían ser tarjetas de crédito, podría ser trueque. En otros mercados podemos ver cómo se intercambian cosas a través de especie, o se podrían intercambiar inclusive en diferentes mecanismos de compensación. Se podrían estar dando participación accionaria o se podrían estar dando bonos. Hay diferentes bonos, quiero decir, hay diferentes formas en que se podrían dar mecanismos de intercambio, así que quise ser amplio en este concepto. Entonces, esto es lo más básico que podrían ver en un mercado. Entonces, por ejemplo, los consumidores podrían segmentarse en grupos. Esto voy a expandirlo un poco más en otro video, pero los consumidores no necesariamente todos son el mismo. Hay personas que, por ejemplo, podrían estar consumiendo basado en un tipo de producto particular. Como nosotros sabemos, hay personas que son intolerantes al gluten. Entonces, esas personas sí están como parte de la demanda para el pan, pero tendría que ser un pan que sea libre de gluten. Entonces, el mercado está segmentado, en ese ejemplo muy sencillo, en dos mercados. Los productores también podrían segmentarse en diferentes grupos, también dependiendo del tipo de producto, porque por ejemplo uno puede tener pan del tipo artesanal o por ejemplo el pan de consumo masivo. Entonces serían dos tipos de productores diferentes, uno en una escala un poco más pequeña, el otro en una escala un poco más industrial. Ahora, esto no significa que estos son todos los participantes en un mercado. De hecho, aquí podría haber en muchos casos un intermediario. Y el intermediario existe como resultado de una ineficiencia de mercado. Estaré en otro video también expandiendo un poco cuáles son esas ineficiencias de mercado para hacer un análisis un poco más completo sobre los mercados. Pero el intermediario, en pocas palabras, es la persona que trata de conectar en cierta medida al consumidor con el productor. Esto puede pasar por diferentes razones, porque existe una barrera de entrada, porque existe información asimétrica, porque simplemente el consumidor no puede llegar a donde el productor, eso ahí hay un costo de transacción, pero el intermediario está jugando un rol en el que conecta al productor con el consumidor. Ejemplos clásicos de intermediario podríamos, por ejemplo, ver en el mercado de bienes raíces. Uno tiene un corredor de bienes raíces. Cuando en el mercado financiero uno tiene un corredor de bolsa, es una persona que ayuda a conectar al productor con el consumidor. Aparte de esto, también solemos tener un regulador
Y cuidado con esto, un creador de políticas públicas. En muchos casos, estos son el mismo agente o la misma persona, pero tenemos que tener cuidado porque en muchas circunstancias, y de hecho hay razones muy válidas para tener a estas dos entidades separadas. Podrías tener una persona que se encarga de que se cumplan las leyes y la otra persona es la que hace las leyes o hace las reglas. Entonces, hay una distinción interesante. Esto que nosotros estamos analizando acá es el mercado y estos son sus diferentes componentes, pero existe también un agente que está a las periferias de este mercado y es a lo que llamamos los agentes sombra. Si han escuchado la expresión del mercado negro o que una persona está traficando en el mercado negro, participando en el mercado negro, a esto es a lo que nos referimos. Son personas que están participando a las periferias del mercado, por supuesto que no están siendo regidas por las leyes del regulador o del creador de políticas públicas, pero definitivamente son participantes en este mercado. Y hay muchísimos ejemplos en cosas que no necesariamente son explícitamente ilícitas, pero también podrías tener a personas que estarían ofreciendo un bien y servicio que el productor no está ofreciendo, entonces entran ellos como productores sombra. En el caso de Panamá, nosotros siempre hemos tenido el problema de los llamados buses pirata o transporte pirata, es decir, son agentes que están ofreciendo un servicio de transporte público y selectivo, pero son personas que no están reguladas por el Estado. Entonces, todos ellos entrarían bajo la figura de agentes sombra. Interesante analizar entonces con todos estos pequeños grupos que nosotros tenemos acá, cómo podríamos aplicar esto para un escenario de la vida real. A mí siempre me gusta, por ejemplo, en el caso de Panamá me gustaría utilizar el mercado de la energía o de la electricidad. Entonces sí, empezaría a catalogar o a ir ubicando a personas en este mercado dentro de estas categorías. Por ejemplo, en la parte de consumidores sería muy fácil decir, bueno, los consumidores somos nosotros porque todos somos consumidores de electricidad, pero aquí hay que ser bastante cuidadoso y empezar a analizar las diferentes matices que hay en los mercados. Por ejemplo, en el caso de Panamá, los que representan a la demanda, tenemos aquí a dos empresas. Una se llama ENSA y la otra se llama Naturgy, que son las empresas de distribución. Estas empresas de distribución lo que hacen es que ellos básicamente representan a la demanda. Ellos son los que compran la energía a los productores, que en este caso serían todos los generadores, de electricidad. Y básicamente ellos lo que vendrían siendo es, ellos después nos revenden la electricidad a nosotros. Así que sería interesante cómo poder conceptualizar el concepto de quiénes son los consumidores. Sí es posible que yo compre directamente a los generadores de electricidad. Yo en ese caso sería hay una figura regular que se llama un gran cliente. Digamos, un mall de un tamaño suficientemente grande o, por ejemplo, el Metro de Panamá o alguna industria lo suficientemente grande está permitida bajo las leyes de Panamá que esa persona puede ir directamente a contratar un instrumento que se llama un Power Purchase Agreement, que básicamente es un contrato por suministro de compra y venta de electricidad. Detrás de Naturgy obviamente estarían todos los consumidores finales y entonces ellos como grupo representarían a la demanda con sus diferentes segmentos. Del lado de productores entonces tenemos los generadores, pero de la misma manera que podemos segmentar a los consumidores, también podemos segmentar a los productores. Si bien es cierto, lo que se está intercambiando es lo mismo, es electricidad, pero la forma en la que se produce electricidad es diferente y eso te va a tener mucho impacto a la hora de hacer el Power Purchase Agreement, y después voy a hacer un video específicamente hablando sobre el mercado energético en Panamá, cual me parece que es muy interesante, pero nosotros podríamos segmentar el mercado energético en Panamá por el tipo de recursos que utilizan para producir energía. Por ejemplo, tenemos las hidroeléctricas que producen evidentemente a través de agua con los recursos hídricos. Tenemos a los que generan a base de gas natural,
tenemos los que generan a base de otros hidrocarburos como búnker, y por supuesto que nosotros tenemos a los que producen energías renovables como los que ofrecen electricidad a través de eólicas o los que ofrecen electricidad a través de paneles fotovoltaicos. Entonces ahí ya tenemos definido los dos primeros rubros, que son la demanda y la oferta. ¿Quiénes en este caso serían mis intermediarios? Y bien podríamos categorizar a Naturgy y ENSA como intermediarios y decir que nosotros somos como clientes finales la demanda, pero realmente el que es intermediario en este mercado es ETESA, que es la empresa de transmisión. La empresa de transmisión juega un rol muy interesante en Panamá, ya que la empresa de transmisión no solamente es la que se encarga de hacer las licitaciones, sino que es la persona que establece toda la red de interconexión que permite a los productores después conectarse con Naturgy y ENSA, que son los distribuidores, para poder entonces llevar la electricidad. No quiero entrar en muchos detalles sobre temas de ingeniería eléctrica, pero básicamente es quien conecta al productor con el consumidor. Otra cosa muy interesante, que cuando llegamos a la parte de los reguladores y los creadores de política pública, es muy fácil llegar a decir el regulador es el gobierno, pero hay que ser muy cuidadoso porque el gobierno de hecho juega muchos roles en el mercado y son diferentes agencias dentro del gobierno que cumplen estos roles. Por ejemplo, tanto ENSA como Naturgy son empresas mixtas. Es decir, hay un porcentaje que es privado y hay un porcentaje que es público. Dentro de las empresas de generación, casi todas son empresas privadas, pero también tenemos empresas públicas, como por ejemplo EGESA, que es una empresa de generación estatal. Entonces, cuando nosotros, y por supuesto que ETESA es una empresa 100% del Estado. Así que si uno dice que el regulador es el gobierno o el creador de políticas públicas es el gobierno, hay que tener mucho cuidado porque el gobierno está aquí, está acá y está acá. Ya está jugando tres roles. En el caso particular de Panamá, el regulador y el creador de políticas públicas son dos personas totalmente separadas. En Panamá, el mercado está regulado por la ASEP, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, y el creador de políticas públicas, quien se encarga de hacer las leyes para que entonces la ASEP se encargue de que esas leyes se cumplan, es la Secretaría Nacional de Energía. Como ya lo vemos, entonces ya el mercado está bastante bien identificado. Ya podríamos, por ejemplo, empezar a explicarle a una persona que quisiera ser partícipe de este mercado o hacer una inversión en este mercado, ver cuáles son diferentes estrategias o poder identificar por lo menos quiénes son los que están consumiendo electricidad, cómo se está consumiendo electricidad. Aquí el bien y servicio que se está intercambiando son dos, ¿no? El PPA, que es el Power Purchase Agreement, o también la electricidad a través del mercado spot, que como digo, voy a través expandir un poco en este mercado, porque me parece muy interesante y hay muchas aplicaciones que se podrían utilizar a través de este mercado, pero este análisis nos ayuda muchísimo no solamente a ir identificando el rol de cada uno, sino cuántas personas están en cada uno de los mercados. Como nos damos cuenta acá, aquí nosotros tenemos un duopolio. Tenemos que Naturgy y ENSA son las únicas empresas que están permitidas ser las empresas de distribución. Y en el caso de los productores tenemos un mercado mucho más abierto, con mucha participación de mercado. Y en el caso del intermediario tenemos a una sola empresa, que es ETESA, por lo que ahí tenemos un monopolio natural. Todas esas tienen diferentes implicaciones y repercusiones de por qué el mercado está regulado de esa manera, y podremos empezarlo a estudiar en videos subsiguientes en las que podríamos ver. Quisiera solamente finalizar con el hecho de que estos son reguladores y creadores de políticas públicas directamente de este mercado, pero no son los únicos. Por supuesto que como parte de este análisis hay que decir que además de la SEP como regulador, por supuesto que tenemos temas ambientales cuando estamos hablando de energía, así que el Ministerio de Ambiente por supuesto que es un regulador y también es un creador de políticas públicas, dependiendo de el área geográfica donde está ubicada la generación. Por supuesto que tendríamos la participación de los gobiernos locales, es decir, los municipios, y también tendríamos a otros agentes participando, como por ejemplo la Secretaría Nacional de Energía también es que regula los hidrocarburos. Por ende, cualquier importación de hidrocarburo, llámese búnker, gas natural o cualquiera de sus derivados,
para que venga a Panamá tiene que estar regulado a través de la Secretaría Nacional de Energía, y también hay, por supuesto, que temas tributarios, es decir, que la Dirección General de Ingresos, en el caso de Panamá, por supuesto que jugaría un rol interesante. Mi recomendación para ustedes siempre es: empiecen con este mapa, empiecen a identificar quiénes son los consumidores, quiénes son los productores, cómo podríamos segmentarlos en diferentes grupos. De ahí entender bien cuál es el bien o servicio que se está intercambiando, entender si existen intermediarios. No le hemos puesto mucho detalle a cuál es el mecanismo de intercambio aquí, pero en muchos otros mercados hay implicaciones muy interesantes que crean ciertas ineficiencias o que crean mejores eficiencias dependiendo si se usa efectivo o equivalentes a efectivo. Pero también vale la pena entender cuáles son mis reguladores y cómo eso altera la dinámica del mercado.